Jóvenes, buenos días. Les habla el maestro Ángel Arnoldo Ábrego Treviño de Traumatología y Ortopedia. Tengo una subespecialidad en fracturas de cadera, reemplazo articular. Pero bueno, antes de iniciar la clase, un buen consejo que les doy: pónganse a estudiar. Cuando ustedes terminen, van a tener un promedio y van a tener que presentar el examen nacional de residencias. El resultado de ese examen con el resultado de su carrera se combinan y dan un promedio. Entonces, los que tengan mejores promedios son los que van a tener derecho a escoger una especialidad. En este año, si no me equivoco, presentaron 70,000 jóvenes, 70,000 médicos para hacer una especialidad, y solo se pudieron incluir a los hospitales 8,500. Quiere decir que más de 60,000 se quedan sin la oportunidad de hacer una especialidad. Después de eso, entonces, pongan mucha atención, porque esta plática, de ahí salen 5 preguntas y un caso clínico. Bien, vamos a empezar. El tema que me toca es generalidades de fracturas, principio del AO y clasificación del AO. El AO es una abreviación de una palabra que es apropiada para la fijación de las fracturas. Entonces, como es más fácil ponerle AO, pues así se. Vamos a... ¿Qué es entonces? Primero vamos a considerar el hueso. Ya saben que es un armazón que protege y soporta las partes blandas del cuerpo. Entonces es un tejido sólido, muy malo para defenderse ante una agresión bacteriana, porque los únicos vasos que lo irrigan son muy pequeños y el hueso se puede infectar. Entonces nosotros le tenemos que tener mucho miedo a la osteomielitis. Sus células principales son osteoblastos, que sintetizan la hidroxiapatita, y los osteocitos, que mantienen funciones celulares. Sus componentes orgánicos incluyen colágeno como fuerza tensil, proteoglicanos, que es una fuerza compresiva, y otras proteínas no colágenas como la osteocolina, osteonectina, etc. Pongan mucha atención a cada diapositiva, porque de ahí vienen 5 preguntas para pensar. Entonces, una fractura es la pérdida de continuidad del tejido óseo. Todos estamos acostumbrados a ver una fractura importante, pero hay también trazos fisurarios. Fractura tipo fisura, que solamente atraviesa el tejido óseo, pero que no se llegan a separar los fragmentos. Entonces, esto tiene como consecuencia pérdida de soporte y estabilidad. Y luego seguimos que se rompen los vasos sanguíneos dentro y fuera de la lesión, y liberando agentes químicos celulares para iniciar inmediatamente el proceso de cicatrización. ¿Qué es entonces? Ya no van a ustedes a decir, perdón, ya no van a decir ustedes, la fractura ya pegó. No, porque no iba cemento, no iba nada, se consolidó. La fractura es consolidada a través de callo óseo en condiciones de inestabilidad o en condiciones de inestabilidad relativa. El hueso iniciará un proceso de formación de callo. Entonces es muy importante considerar, en esta clase solamente vamos a hablar de las fracturas cerradas, porque la siguiente clase va a ser las fracturas expuestas, que son 2 caminos muy diferentes para el tratamiento de las fracturas. Casi les puedo decir que toda fractura expuesta es de quirófano. Todas las fracturas expuestas van a ser de quirófano. Entonces tenemos inflamación. Posterior a la fractura se forma un hematoma, que es importantísimo, como va a iniciar allí
el proceso de cicatrización que contiene agentes químicos y celulares para formar el callo óseo. Luego está la formación de callo blando, 3 semanas después de la fractura. Es un poquito variable, no son exactamente 3 semanas, depende mucho del reposo que tenga el paciente, de su condición de salud, de su alimentación, pero normalmente son 3 semanas. Luego viene la formación de callo duro, que es alrededor de 3 o 4 meses después de la fractura. El tejido fibroso se osifica, dando lugar a hueso nuevo. Fíjense ustedes que 4 meses son 120 días. Y el común denominador de la gente es que en 40 días consolida. Toda la gente lo van a oír ustedes que dicen, en 40 días tiene, y no es así. Tengan mucho cuidado. Porque quitar un yeso, dice una fractura de tibia o fémur, y lo ponen a deambular, y tiene callo blando, pues van a tener problemas, porque no tiene la solidez de un hueso para soportar la carga del órgano. Existe también el fenómeno de remodelación, que es muy dado a los niños, cuando tienen sus fracturas, inicia cuando los fragmentos están unidos firmemente y puede durar meses o años. La remodelación ósea. El callo óseo, y luego viene la formación de hematoma, la formación de callo blando, formación de callo duro y ya la remodelación, donde vemos el fémur completamente cicatrizado. Pero es muy variable. Entre más años tengamos, entre un paciente de más edad, va a batallar más con el tiempo para consolidar las fracturas. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, tenemos una fractura de cadera en un paciente de la 8ª o 9ª década, pero a mí me interesa levantarlo pronto, aunque esté en silla de ruedas, para poder que sus pulmones no van a tener problemas, como lo tenemos con las neumonías, etc. ¿Por qué puede fallar una consolidación? Ustedes acuérdense cuando no consolidó, no unión, es una pseudoartrosis, falsa unión. Es una falla de unión de 6 meses de la fractura o 3 meses con evidencia de no progresión. Pues puede haber también retardo de la unión, se va a retardar, pero se va a consolidar. La fractura que no consolida en el tiempo esperado, sin embargo, presenta formación de callo óseo. Yo no quiero que me vayan a decir, ya pegó la fractura, doctor. No, la fractura consolidó. Y puede haber una falsa unión o pseudoartrosis. Ya tiene una frecuencia de 6.9 de todas las fracturas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando van a ver a un paciente. Porque si son niños, los papás son muy inquietos. Creen que porque su hijo va a consolidar muy rápido y que porque hay niños muy inquietos. Tienen que hablar ustedes con ellos, o sea, darles la información de que es un hueso, que se fracturó, que va a tardar en consolidar, etc. No digan, no, como quiera, en 2 o 3 semanas tiene. No. Siempre tienen que tener mucha sabiduría qué es lo que van a hacer, para que eviten las demandas. Entonces, la pseudoartrosis, habíamos dicho que es del 6.9%, se relaciona con factores como la edad, género, estado nutricional, enfermedades metabólicas. Puede haber pseudoartrosis infectadas o no infectadas. Esto es más común en fracturas expuestas, fracturas abiertas. Y hay atróficas que no tienen callo óseo, o bien como la de esta imagen, hipertróficas con un callo óseo. Vamos a ver los principios de AO. Quizás para que lo tengan ustedes como cultura, que sepan cuando alguien dice, voy a usar una placa de AO, ya sepan de lo que están hablando. La historia comienza en 1958, yo creo que ya todos fallecieron. Yo conocí al doctor Aluber, al doctor Hans Willineger, que vino aquí a Monterrey a dar una plática de AO. Muy interesante, porque los que ellos se propusieron era
en una cirugía, estabilizar el hueso para que consolidara mejor. Entonces aquí tenemos los principios del lago. Arriba a la izquierda vemos filosofía, y luego la parte central principios, y los principios biomecánicos. Abajo de la filosofía, tratamiento racional y efectivo de las lesiones óseas y de los tejidos blandos. Tenemos preservación de la vascularidad, que es muy importante. Un hueso que no tiene vascularidad no consolida. Entonces, cuando vamos a poner un yeso, lo que vamos a querer es que esté inmóvil la fractura, para poder permitir que se cruce. Y luego en el centro, principios, reducción y fijación de la fractura, estabilización por una fijación, una ferulización, por un yeso bien puesto, pues va a producir una buena estabilidad. Y precoz y segura movilización tanto de la zona lesionada como del paciente. En el lado derecho, los principios básicos: compresión, protección, tirante, sostén y comotivo. Entonces, el hueso como tejido, sus características más importantes es rigidez, resistencia y elasticidad. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen es una fractura. Si es una herida de 1 centímetro, pero yo lo voy a considerar que se puede infectar, solo tengo que llevar a quirófano, hacer un aseo grande, abrir la herida un poquito más, para poder identificar adentro los tejidos que estén limpios. Pueden traer pedazo de tela, tierra, zacate, no sé qué tantas cosas se puede poner una fractura de puesto, sobre todo de esos accidentes en carretera como volcaduras, que los pacientes sufren muchos problemas en fracturas de puestos. Entonces hay que hacer un aseo muy bueno. Y siempre en quirófano. Fractura y vascularización. ¿Cuáles son los factores que causan eso? Se desplazan los fragmentos, se rompen los vasos periósticos y endóticos. Los vasos no son elásticos. Como en esta imagen de la fractura de abajo, es una fractura angulada. O sea, los vasos, el traumatismo en sí, para que haya producido una fractura, debe ser bastante energía. Y luego la imagen del lado izquierdo, que están cabalgados los fragmentos. No se puede quedar así, hay que alinearlos. Y si no existe una inmovilización, pues va a causar un daño al daño. Puedes hacer un tratamiento quirúrgico, un implante, con mucho cuidado porque no podemos descuartizar la zona y evitar mucho las presiones intraarticulares que reducen la circulación. Entonces, tenemos los yesos que ponerlos adecuadamente, porque si comprimen el área, se va a hacer lo que se llama isquemia de Volkmann. Y se pierden los segmentos, se pierde un brazo si pones un yeso muy ajustado. Entonces tiene que tener mucha precaución, que tenga reposo, que ponga su mano para arriba, que mueva los dedos, etc. Cada fractura hay que hacerla con mucho cuidado. La consolidación ósea en condiciones de inestabilidad, pues la consolidación va a llegar, ya les habíamos comentado, depende de la edad, depende de la alimentación, de los cuidados que tenga, etc. Y se va a producir un callo óseo que va a unir mecánicamente a los fragmentos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen radiográfica vemos un callo óseo un poco exuberante. Quizás se estuvo moviendo el hueso y fue cuando produjo esa exuberancia, pero está bien alineado. Los niños hay que tener mucho cuidado. A los niños hay que cuidarlos mucho con las fracturas. No es fácil. Cuando no es necesario operarlo, no hay que operar, porque tienen que evitar ustedes a como dé lugar la osteomielitis. Porque este niño, chiquito, está en crecimiento de una infección en un hueso, y lo dejan un acortamiento y va a tener muchos problemas. Y que en las orillas de los huesos, en los extremos, están
los cartílagos de crecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vaya a infectar, porque no, el hueso ya no crece. Fracturas con estabilidad absoluta, pues es una fijación quirúrgica. El hueso que no está unido con una placa y tornillos no va a tener una fijación o una estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta disminuye la tensión del foco de fractura para permitir una consolidación directa sin callo visible. Entonces, la compresión interfragmentaria, que es una técnica que se elimina de manera efectiva de los movimientos del foco de fractura. Son tratamientos ya quirúrgicos que aprende uno en la residencia a hacer las cosas bien. Las fracturas con estabilidad absoluta son métodos para conseguir estabilidad absoluta, la precarga compresiva y la producción de fricción. Aquí ustedes pueden pensar que se va a poner una placa con tornillos, pero también se pueden poner clavos centromedulares limados para que tenga una buena estabilidad. Vamos a ver la clasificación de la O. Fíjense bien, con mucho cuidado. Se enumera cada región esquelética y cada hueso largo se dividirá en 3 segmentos. Lo que conoceríamos nosotros como proximal, diaficiario o distal, lo van a marcar en 3 segmentos. Ahorita lo vamos a ver. Las fracturas de cada segmento se dividen en 3 tipos que posteriormente se subdividirán. Ahorita lo vamos a ver. Estos grupos y subgrupos se ordenan ascendentemente de acuerdo a la complejidad morfológica de la fractura. A los huesos largos se les asignará un número. Entonces, el número es 1, el cúbito y radio 2, el fémur 3, la tibia y el peroné 4. Y entonces los segmentos proximal, medio y distal también es 1, 2 y 3. Haciendo una práctica, se puede decir, tengo una fractura del hueso 3 en su segmento 2. Entonces, tenemos una fractura del fémur con el fémur y en el tercio medio, que es el 2. Ya sería la aclaración también que es muy importante poner es una fractura expuesta o una fractura cerrada. Tengan mucho cuidado siempre con los familiares de los lesionados. Hablen, informen, explíquenle. Sobre todo una fractura expuesta. Díganle que se puede infectar, sobre todo si tiene más de 5 horas, 5 o 6 horas. Considérenle que está infectada. Y no diga, no se preocupe, todo va a quedar bien. Porque si lo tienes internado y a las 72 horas, a los 2 o 3 días, aparece una celulitis, que es un exudado purulento, no vas a saber qué hacer. Se va a enojar la mamá, y se va a enojar el papá, y te van a demandar, y te van a hacer la vida de cuadro. Mejor hagan las cosas bien. Es una fractura expuesta, podemos pensar que se va a infectar. Es una fractura cerrada, con minuta, vamos a tener problemas en la control. Entonces aquí esto es muy importante que se acuerden bien ustedes, que el número es 1, cúbito y radio 2, fémur 3 y peroné 4. Y los segmentos proximal, medio y distal. El tipo de fractura, el segmento proximal y distal será extraarticular, articular parcial y articular completo. Y el segmento diaficiario, o sea, la parte media del hueso, puede estar simple, en cuña o compleja. Compleja tiene muchos fragmentos. Una fractura multifragmentaria, diaficiaria. Es muy compleja la evolución. Puede presentar una pseudoartrosis. Entonces tenga mucho cuidado. No diga que no se preocupe, como quiera consolida. No, tenga cuidado. Entonces aquí en esta imagen de su libro, ahí el esqueleto en la parte proximal arriba, viene el número, y luego el 2 viene el cúbito, el radio, en la parte 3 el fémur, el 4 la tibia, y la 5 la columna y el 6 el hueso.
Entonces, y luego también viene una explicación de ala de mariposa, compleja, etc. Lo pueden revisar en su libro, o también las fracturas aquí en la parte del lado derecho, espiral, oblicua, transversa, espiral, flexión multifragmentaria. Todas las fracturas son diferentes. Tienen que tener mucho cuidado qué es lo que van a hacer y explicarle a los familiares o a los papás del niño que el hueso es un tejido que se tarda tiempo en unirse o consolidar por la falta vascular, la torpe circulación. Dos tipos de fracturas, por ejemplo, excepciones en el húmero proximal, extraarticular bifocal o articular, la cabeza humeral, es una fractura muscular. Y en el fémur proximal está el área trocantérica, está el cuello y está la cabeza. Son muy raras las fracturas de la cabeza femoral, pero sí existen. Entonces ahí tenemos, si nos imaginamos el fémur, va a estar la cabeza, el cuello, el área de los trocánteres, ahí mencionamos nosotros la fractura interna. Que siempre tiene que tener mucho cuidado, es cerrada o expuesta. Si es una fractura expuesta, tiene que atenderse en quirófano. Cuando están allá en su servicio social, que les toque en un área muy difícil y que sea una fractura expuesta, que se cayó el caballo, se machacó con el tractor, siempre una fractura expuesta se va a atender en un quirófano y ustedes no se les vaya a olvidar que tienen que apoyarse con el hospital de apoyo que tengan más cercano, Montemorelos, Galeana, etc. Entonces también estas en los malleolos, en el tobillo, por abajo de la sindesmosis, infrasindesmal, a través de la sindesmosis, transindesmal, y arriba, suprasindesmal. Estas son las únicas que hay en el tobillo, porque está la tibia y ahí se apoya el peroné. Entonces es infrasindesmal, transindesmal a través de la articulación y suprasindesmal. Jóvenes, les deseo lo mejor, pónganse a estudiar. La carrera es muy bonita, muy importante. Todos pueden hacer una especialidad. Les deseo lo mejor, su amigo Ángel Arnoldo Abreu Treviño. Échenle ganas. Gracias.